respetando los tiempos, bueno, le damos la bienvenida a todos los presentes. Bueno, en este Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, hemos pensado este conversatorio de temas de interés, principalmente para nosotros, como les comentaba ayer en el videíto cortito que les mandé de invitación, desde la mirada de nuestra carrera como gestores de la información, como funcionarios, que recolectamos esa información que luego llega, a diferentes lugares como SINADI, Metas, en este caso el CIP. Bueno, para a los invitados que no me conocen, mi nombre es María Figueroa, soy licenciada en registros médicos y trabajo en el Ministerio de Salud Pública y estoy encargada del sistema informático perinatal en Uruguay, desde el Departamento de Estadísticas Vitales. En la actualidad, bueno, hace un par de meses electa presidenta por la asociación, que tiene ya el próximo mes, va a estar cumpliendo un año en su función. Así que bueno, a todos los presentes, bienvenidos. Tengo acá al lado mío, la primera expositora, pero solamente agradecerles, ¿sí? Esperemos que este conversatorio, como lo hemos llamado, que más allá que van a haber presentaciones, también es un tema para hablar y un poco para debatir. Creo que cada uno de nosotros aportamos un granito de arena en esa información desde nuestro lugar de trabajo, que luego se transforma en un dato estadístico, y ese dato estadístico es lo que hace después para la toma de decisiones en políticas de salud. Entonces, en esa mirada, y en la mirada de la salud de la mujer, cómo está Uruguay en las normativas vigentes, y a lo largo de todos estos años, no me voy a adelantar y no voy a hacer comentarios que tengo un mes acá al lado, pero bueno, la incorporación de las metas asistenciales ha hecho, eh, desde mi punto de vista, otro tipo de control. Y antes de darle a Inés, que anoche decía, bueno, ¿qué puedo decir de palabras de introducción? Y me acordaba hace 2008, cuando se iniciaron las metas asistenciales como base. Una de ellas fue el sistema informático perinatal en cuanto a su completitud y la información que se recababa. Y en los talleres que dábamos mes a mes para todo el personal técnico involucrado, tanto en el control como en el llenado de la historia clínica perinatal, invitábamos en ese momento al doctor Rodríguez, que formaba parte de programas de salud sexual y reproductiva, y lo invitábamos a hablar con respecto a, bueno, este nuevo cambio, ¿no?, en la salud, que eran las metas asistenciales, que consistía todo esto. Y él le decía a muchos de ustedes, que quizás algunos de los compañeros que estén presentes o escuchen esta grabación se van a acordar, que él decía, bueno, si ahora el prestador de salud le preguntamos cuántas mujeres tienen el control o cuántas mujeres al día de hoy tienen el PAP vigente, no tienen información. ¿Cuántas mujeres al día de hoy, mayores de 40 años, tienen mamografías vigentes? No lo tienen. Pero y él decía, si le preguntamos al prestador de salud quiénes deben o quiénes están atrasados en la primera, segunda, tercera cuota, ahí sí tenían el listadito de todos los que debían. Entonces, pero que era la información más importante, que tenía que ver con la atención primaria de la salud, de lo mínimo, que habían datos que los prestadores de salud no tenían. Y hasta el día de hoy me acuerdo de esas palabras, que ese era el cometido de las metas, ¿no? Poder poner en control las normativas vigentes, que tiene muchos años ya en Uruguay. Entonces, es por eso que me acordaba de los talleres cuando el doctor comentaba esto. Y bueno, esa información que hemos recolectado a lo largo de todos estos años y que se entrega en forma trimestral y en el último tiempo cuatrimestral a las metas, es una forma de saber cómo está Uruguay al día de hoy. Así que bueno, sin más, quiero dejarle la palabra a Inés Burgo, que está conmigo. Ella es
Economía de la Salud. Si quieres, Sí, de Economía de la Salud, y le doy a ella la palabra para que se presente. buenas tardes, gracias María Inés por invitarnos y bueno, a todo el auditorio. Soy la doctora Inés Burgos, doctora en odontología y especialista en gestión de salud, y trabajo en el Departamento de Control de Prestadores, Metas Asistenciales de Economía de la Salud. Queríamos hacer una presentación. Desde el 2008 estamos con el cambio, con la promulgación de la ley 18211, que está basada en 3 pilares básicos. ¿Cómo empezás a pasar la presentación? El cambio de modelo de atención. Estos 3 pilares son cambio de modelo de atención, cambio en el modelo de financiación y cambio en el modelo de gestión. Dame un segundo que ahora sí. Bueno, como habíamos empezado, somos un equipo. Que nuestra coordinadora es la socióloga Alejandra Toledo, y Marcela Castro, la doctora Marcela Castro, Fabián Leyes, somos los que estamos dentro del equipo de metas asistenciales del Ministerio de Salud Pública. Les estaba diciendo que con la reforma de salud se intentaron, para implementarla, sustentarla en 3 pilares básicos: el cambio del modelo de atención, el cambio en el modo de financiación y cambio en el modelo de gestión. Con respecto a las metas asistenciales, son una herramienta por pago de desempeño y que comprende un cambio en la forma de financiación a los prestadores de salud amparados en el Seguro Nacional de Salud. En cuanto a los comentarios que María Inés hacía al principio, las metas asistenciales son herramientas de pago por desempeño. Los prestadores tienen que realizar determinadas acciones, pero no constituyen en sí sistemas de información en salud. Justamente, ahora vamos a comenzar a explicar por qué es un cambio en el financiamiento del Sistema Nacional de Salud. Con la creación del FONASA, el Seguro Nacional de Salud, que es el fondo mancomunado de aportes de trabajadores, empleadores, todo lo que la ley impone, se financia a los prestadores que están dentro del Seguro Nacional de Salud. Se excluyen porque tienen distinta financiación: hospital militar, hospital policial, hospital de clínicas y antiguamente los servicios de BPS, pero sí aquellos prestadores integrales que adhieren al Seguro Nacional de Salud, que son las IAM, el prestador público ACE y los seguros privados. Entonces, el modelo de financiamiento, el seguro paga la cuota salud, que tiene 2 componentes: el de la cápita, que es una financiación por edad y sexo, y el de metas asistenciales, que es el pago por desempeño. Si los prestadores no llegan a los requisitos, ahí está pasando, mira, no cobran este pago. Si nos vamos a 2 diapositivas posteriores, tenemos un diagramita que está ahí, está en este. Acá está que justamente los usuarios aportan al Fondo Nacional de Salud, creando el Seguro Nacional de Salud, y la cuota salud se paga a los prestadores, sí, por la cápita, o sea, por la cantidad de afiliados por edad y sexo, y además si cumplen con las metas asistenciales por el componente metasistencial. Las metas asistenciales, justamente en el 2008 se comienzan se comienzan a crear en sus inicios, y ahora podemos decir que están dirigidos a grupos poblacionales y cuentan con intervenciones en salud alineadas con los objetivos sanitarios, y estos grupos e intervenciones son
elegidas o son de carácter prioritario para la autoridad sanitaria. ¿Querés que yo intente pasar acá? No, porque lo tiene Ah, en el computador. ¿me pasas la siguiente? Ah, esta. La otra. Hay conceptos que debemos manejar y más en este día, que la salud es un derecho, que acá vamos a presentar indicadores que estuvieron y están contenidos en la meta, pero teniendo como protagonista a la mujer a lo largo de la aplicación de las metas, y además también es importante destacar vuestro trabajo como hilo conductor en el manejo de los datos institucionales, con la finalidad de la recolección, la recopilación y el volcado de la información a las metas asistenciales. ¿Cómo se llama tu compañera? Eva. Eva, ¿me pasa la siguiente? Ahí está. Entonces, algunas definiciones que se manejan en metas asistenciales son que es una batería de indicadores, hubo meta 1, meta 2, meta 3, y en cada momento fueron modificándose esos indicadores. Entonces, hay un valor de referencia poblacional o ideal que generalmente nos brinda y trabajamos conjuntamente para la determinación de los indicadores con las áreas programáticas de Vigesa. Entonces, como indicador existe un numerador, un denominador y un valor alcanzado. Hay un valor meta exigido a cada prestador según el indicador a los prestadores. Hay algunos que son fijos para todos los prestadores, otras con líneas de base, con crecimiento, con tasas de crecimiento. Eso en detalle en este momento no es necesario ahondar. Y luego, si el valor alcanzado en ese indicador es, es igual o superior a la meta propuesta, tienen el cumplimiento del indicador. Si no es así, no tienen el cumplimiento del indicador. Por lo tanto, son las prestaciones que se eligen, eh, eh, el prestador lo tiene que realizar asistencialmente. Pero acá vamos a tener una exigencia en porcentaje, o ahora vamos a ir viendo los indicadores en exigencias de calidad, de tiempos de espera, una cantidad de elementos que depende del indicador, que es decir, para que se dé el cumplimiento y se abone el indicador, el prestador debe alcanzar. ¿Me pasas la siguiente? Eva, porque los estoy aburriendo un poco con esto. Bueno, voy a hacer una breve síntesis de lo que ha sido la historia de las metas asistenciales. En su inicio fue en el 2008, pero solo referido a los indicadores de mujer. En la meta 1 había niñez y mujer y embarazo a su inicio. Entonces, esta meta se mantuvo por varios años, con pequeñas modificaciones, aumento de porcentaje de los indicadores, pero se mantuvo varios años. Los indicadores referidos a la mujer, que era justamente la embarazada, se exigían mínimo de 6 controles prenatales, la realización de HB y BDRL en el primer y tercer cuatrimestre, la captación del embarazo, o sea, que tuviera el embarazo diagnosticado antes de las 14 semanas de edad gestacional, la completitud de la historia clínica perinatal básica, ahí nuestra relación con María Inés y con el CIP. Y además había dos indicadores de salud bucal, que era un control durante el embarazo y un control odontológico. Hay un mosquito que me está matando. y un control en el porperio. Ahí está, murió. En un control odontológico. Y continuamos, Eva. Voy a poner hechos puntuales, ingresos puntuales, no es demasiado, ¿no? Si no, no le dejo el tiempo para las compañeras. En el 2011, en la meta 1, además de estar continuada, centrada en la infancia y en el embarazo, se agrega un indicador
sobre pesquisa de violencia doméstica en los servicios de salud. Si continúas, Eva, después vamos a desarrollar un poco cada uno de los indicadores, así vamos a ir teniendo un panorama de los indicadores de la mujer en este periodo. En el 2013 se hace hincapié en un indicador que fue lo de captación precoz. Entonces, se desarrolló conjuntamente entre el Sistema Informático Perinatal del Ministerio de Salud y con el apoyo del CLAPO, un reporte automático del sistema informático que relaciona la captación precoz con de diferentes variables: edad, número de embarazos, edad gestacional, embarazo planificado o no, periodo intergenómico, para que estos cuadros y las conclusiones después de su análisis pudieran servir para la gestión de la maternidad. Este reporte automático actualmente está dentro del sitio. Si continuamos, Eva, acá hay una impresión de pantalla, son 4 pantallas, y ustedes pueden entrar. María, no sé, sí, pero no sé si después das el acceso de cómo se llega a este reporte. Bueno, capaz que en el curso también. Son 4 páginas, y entonces que relacionan la captación precoz con las distintas variables. Solo un modo de ejemplo, está muy interesante, como todo lo del sistema informático y de la historia, porque a mí me encanta. Y además la utilidad que tiene, ¿no? Y Eva, ¿me das otro enter? Ah, bueno. Entonces, en esta diapo quería recalcar que no se mantuvieron siempre quedó en blanco, no sé si... no se mantuvieron siempre, es decir, hubo una evolución de los indicadores. Esta evolución puede haber sido por aumento de las exigencias de los valores a alcanzar de metas. Por ejemplo, captación precoz del embarazo empezó con una línea de base de 60% y se fue exigiendo cada vez más. Lo mismo que los controles antenatales, como mínimo 6, se empezó a exigir con una línea de base muy pequeña, y después se fue subiendo. Entonces, existe una evolución. No es que la meta, además de ser indicadores que son poblaciones diferentes en cada trimestre, hay aumento de las exigencias de los valores meta, hay modificación de los indicadores iniciales, porque llegar a un porcentaje muy alto no son incentivos, no llegan a no ser incentivos, sino que son fijar algo durante mucho tiempo tampoco es incentivo para el cambio asistencial y para el cambio de modelo de atención. Y además ha ayudado a la mejora de la calidad en cuanto a los registros clínicos y muchas veces a mejora en los sistemas de información, porque creo que en el CIP la falta de llenado, no recuerdo bien, disminuyó hasta un 5 o 6% en el correr del tiempo, y empezó con, no sé, una falta de llenado de 25%. Entonces, este es un ejemplo muy claro de la historia clínica perinatal básica, ¿sí? Cómo fue evolucionando. En la primera etapa se exigía la completitud de las historias clínicas perinatales básicas, junto con partogramas completos. En la segunda etapa, esa base debía ser volcada trimestralmente al área CIP del Ministerio de Salud Pública, y en una tercera etapa se exigió que esa base tuviera una falta de información menor a un 5%. Ahí está la mejora de la calidad del vida. Entonces, cuando se llegan a exigencias cercanas al 100%, en realidad se retira el indicador de las metas asistenciales. Este indicador en el 2021 hicimos un trabajo desde metas, que ahora mostramos los resultados, se retiró de la meta 1.
La siguiente va. Bueno, otro ejemplo, capaz que corremos acá, Sí. eso no sé cómo hacemos. Ah, no. Otro ejemplo es la evolución en el indicador referido al abordaje y situaciones de violencia en los sistemas de salud. Bueno, es un tema que presentó resistencia para que fuera abordado como parte del sistema de salud. Sabemos que es multifactorial y que salud es multifactorial y que hubo una resistencia y hubo luchas. Se comenzó con la pesquisa de la violencia doméstica en mujeres no mayores de 15 años en consulta en el 2011. Un rango mayores de 15 años y hasta 45 años que concurrían a la consulta de medicina general o ginecología. Y como decimos que los indicadores van aumentando su exigencia, gracias. Fuimos realizando conjuntamente con el área problemática de violencia basada en género y generaciones, que en aquella época no se denominaba así, capacitaciones en el abordaje de situaciones de violencia en puertas de emergencia, abordaje en situaciones de violencia de niños, niñas y adolescentes, abordaje a violencia de pareja. Si me das la otra, Eva, te agradezco. Abordaje a la violencia sexual tanto en el ámbito doméstico y fuera del mismo, y este proceso indica que se amplió el universo, el denominador inicial en el 2011, y se declaran actualmente se declaran situaciones de violencia basada en género y generación. O sea que no importa el género, la situación de violencia y en todo el ciclo vital de las personas. Para ello, tuvo que haber un reperfilamiento de los equipos de referencia de violencia doméstica y violencia sexual, y además adecuación de los protocolos institucionales de abordaje a la violencia basada en género y generación. Continuamos. Bueno, en 2010, voy a poner hitos, 2008, 2013, los casos de CID y de violencia. En el 2017 y 2019 existía la Meta 1, que era niñez, embarazo y violencia basada en generaciones, y la Meta 2, que era basada en yo tengo voz, basada en las enfermedades crónicas no transmisibles. En la Meta 1, en este periodo, se incorporó un indicador referido a la preparación para el nacimiento. Constaba que la institución, el prestador, diera un curso de 5 a 7 sesiones con información a las futuras mamás sobre parto, alimentación, actividad física, salud bucal. Existe un programa que engloba mínimo, que fue el área de salud sexual y reproductiva del Ministerio, que aprobó esos planes de las instituciones, y se les brinda a las embarazadas a partir de la fuente de manera nacional. Esto permitió también un acceso equitativo a las mujeres al parto institucional, y al manejo de cuál es el camino dentro de la institución hasta llegar al parto. Seguimos adelante. Bueno, en el 2019 se fusionó tanto la Meta 1, que eran los 3 temas principales, más algunos indicadores de la Meta 2 de enfermedades crónicas no transmisibles. De las incorporaciones se destaca el seguimiento durante el primer puerperio con consejería, abordando distintos temas, incluida la pesquisa de depresión postparto. Es decir, que nos extendimos más allá del parto, y después vamos a ver qué pasa luego del parto con estas mujeres.
También se incorporaron tamizajes como obligatorios de cáncer de cuello uterino y mama y aquellas que daban resultados alterados, el diagnóstico correspondiente por anatomía patológica y el tratamiento. ¿Seguimos? Estamos en 2024, comenzó en enero una nueva meta, y que de los últimos indicadores de incorporación a partir del 2019 se continúan con los de preparación para el nacimiento, los dos de puérpera. Ahora vemos los resultados y ya explico cómo son los indicadores: tamizajes, diagnósticos y tratamientos de cáncer del cuello uterino y de mama, con exigencias de tiempos máximos de inicio del tratamiento. Además se agrega un indicador sobre salud mental, intentos de autoeliminación, y que se maneja, es para ambos sexos, no solo para mujeres, pero se lo maneja ya que el mayor porcentaje de intentos es realizado por mujeres. Seguimos en la... Bueno, ahora venimos con los resultados. No queremos aburrirlo mucho y controlarme el tiempo porque la verdad que no, estoy bien. Bueno, la meta 1, al momento de que se dio de baja el indicador de historia clínica perinatal básica y el volcado al CIP de la meta, se hizo un estudio de una serie completa de estos indicadores desde el 2009 al 2019. La fuente de datos fue, los datos de metas asistenciales no son sistemas de información, pero datos podemos sacar algunos datos y corroborar con otras fuentes del reporte de MetaSIP y de las bases del CIP que amablemente Marina no se dio. Entonces, tenemos la foto del 2009 y la foto del 2019. Las consultas prenatales o antenatales, en 2009 teníamos un 92,7% de desempeño de los prestadores públicos público y privado. En el 19, 99,1%. Esto, al llegar a 90, pasando los 90 y algo, dejan de ser incentivos. Entonces ahí se resuelve si hay otros indicadores que sean prioritarios que puedan suplir estos. La captación precoz, ahora voy a hacer una aclaración sobre esto. Empezamos en el 2009 con 60,90% de las mujeres embarazadas captadas en el primer trimestre, y en el 2019 81,2%. El tamizaje de sífilis, el VDRL y el HIV en el primer y tercer trimestre, tenemos que pasó de 97 a 91, de los 89 a 98. Y también tenemos como una forma indirecta en la historia clínica perinatal de comparar la preparación para el nacimiento. El indicador abarca mucho más que las clases de parto, que es lo que se indica en la historia clínica, pero tenemos porcentajes bastante altos, porque nosotros exigimos para que se cumpla el indicador un 70%, y tenemos un guarismo de 91,7%. Con respecto a la captación precoz, si miramos el dato final, 81%, decimos, siendo meta, sí, hubo un crecimiento un 20%, pero siendo meta no llegó ni al 90%. El tema es que estos datos son sacados de este sistema Metas y SIP, y para este dato se necesitan 3 fechas. Fecha de último día de menstruación, la primera, la de parto, y la fecha de primera consulta. Y en este sistema no nos permitía sacar, no tener esta fecha, que ahora en el CIP Plus la vi que ya está la fecha de primera consulta, y es sencillo sacarlo. Y bueno, hay reportes que te sacan
cuántos embarazos son captados precozmente. Por eso no estamos en los alrededor del 90%, pero este indicador en metas puramente era mucho más que el 81%. De este sistema sí, por eso hago hincapié en la fuente de información. A ver, la siguiente. Bueno, los indicadores de puerperio que se agregaron en el 22, la primera consejería, son dos indicadores, los dos tienen que ser realizados antes de los 90 días del primer puerperio. Entonces, el primer indicador es sobre consejería y acompañamiento en el puerperio. Entonces, abarca autocuidado físico, emocional, salud bucal, lactancia, puericultura, sexualidad y anticoncepción. El segundo indicador se realiza en el puerperio posterior, más tardío, y es una pesquisa de depresión postparto. Existe un test que se llama de Edimburgo y que es autogestionado la mujer antes de la consulta de control corporal o en la pediatría, lo puede completar y el médico realiza un puntaje sobre ese formulario que la mujer llena. Son preguntas. Entonces, dependiendo del puntaje, podemos decir que puede estar en una depresión postparto, y de allí el límite es 12, es un puntaje de 12, y allí es adecuado derivarla y que tenga consulta con el Comité de Recepción de Salud Mental. Entonces estamos tratando de ser integrales en la asistencia de la puerpera, ¿no? La siguiente. Bueno, como resultados, el último dato que tenemos en metas asistenciales es de septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 23, que el total de 4.124 puérperas primerizas recibieron de todo el sistema un 54% de esas mujeres la consejería. Y ACE es un prestador que tiene mucha población y muchas veces o no nos informa porque las metas, otra cosa que tienen es optativa. Es decir, el prestador puede elegir o no adherir a ellas. Entonces hace muchas veces, o al tener una población tan grande, en el resultado final disminuye los promedios. Si nosotros excluimos al prestador público, tenemos que de esas puérperas el 85% tuvo consejería. La siguiente. El total de casos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se constataron que 293 mujeres puérperas podían tener un índice de depresión que representa un 11 o un 13% de casos positivos. Es un valores bastante altos. Y de ese rango de personas, de esas 293 mujeres, el 77% tuvieron la consulta con salud mental. Vamos a otra. Yo te miro a vos. Bueno, después tenemos dentro de la meta del 22, que se unificó la 1 y 2, las metas 1 y 2, y la que empezó en el 24, ahora en enero del 24, hay un indicador que es cáncer de cuello uterino. Tres indicadores, perdón. El tema es el cáncer de cuello uterino. Entonces, hay un tamizaje, cobertura de tamizaje de mujeres. Eso, no son todas las mujeres. Hasta el 23 era de 21 a... Pero se me borró. Es un grupo de mujeres a... No me acuerdo. Bueno. Y actualmente es de 25.
años en adelante. Esta cobertura de tamizaje con Papa Nicolau, en este año, en este año se incorpora el tamizaje, como tamizaje válido, el test de HPV. Y es más, porque hubo un cambio de protocolos, se van, lo que es la medicina basada en evidencia, se van modificando los protocolos clínicos y se va a exigir determinado porcentaje de test de HPV, y además en este indicador también se comienzan a exigir tiempos de espera entre la toma del PAP en aquellos que son patológicos y por anatomía patológica se diagnostica un cáncer. Entre la toma del PAP y el inicio del tratamiento no puede superar los 65 días. Seguimos con la otra. Tenemos a diciembre del 2023, 843.131 mujeres en 1.869.154%, o sea, un 45% de las mujeres tamizadas. La vigencia del tamizaje por PAP es de 2 años. 3 años, perdón. En cuanto a los valores de desempeño de diciembre de 2023 de todos los prestadores, si me pasas la otra, te agradezco. Ahí. ¿Sí? El promedio institucional de desempeño para que tengo un papelito. Acá. Porque no me salió en la gráfica los valores y que es importante. El desempeño institucional es de 71%. El valor de referencia de las mujeres a tamizar es de un 80%. No es al 100% de las mujeres. Entonces, el promedio de las instituciones está a 71%. La mitad de las instituciones tienen valores superiores a 75%. Y 3/4 partes de las instituciones tienen valores mayores al 65%, o sea, en el percentil 75%. Tenemos que tener en cuenta que justamente el valor de referencia, que es el valor ideal que Vigesa propone, no es 100%, sino un 80% de los tamizados. Pasible de ser tamizados. ¿Seguimos? Bueno, también está cáncer de mama, en donde también existe el tamizaje, el diagnóstico y el tratamiento. Hasta el 2023 era así. El tamizaje son aquellas mujeres de 50 a 69 años con mamografía vigente de 2 años. El diagnóstico se realiza en aquellos pacientes con resultados BIRAD 4 y 5 y con anatomía patológica positiva a cáncer. Hasta el 2023, este indicador de diagnóstico existía. En el 2024 pasamos de tamizaje a tratamientos, es decir, no en el proceso asistencial, sino en los indicadores, no existe el indicador intermedio. Entonces, hasta el 23 había el indicador de diagnóstico y no se solicita en el 24, y el tratamiento también tuvo modificaciones en el 23, desde el informe de mamografía hasta el inicio del tratamiento, no podían ser más de 105 días. Ahora, en el 2024, no solamente se exige producción, o sea, mujeres tamizadas, sino que también se exige tiempo de espera. En el 24, desde el informe de mamografía patológica hasta el inicio del tratamiento, sí, en el medio está el diagnóstico por anatomía patológica, se exigen 90 días y en el 2025 se exigen 75 días a partir del informe patológico de mamografía. Entonces,
ahí estamos evolucionando en aumentar el tamizaje. El tamizaje en mama el valor de referencia es 70%. Y también aumentando, disminuyendo, mejor dicho, y exigiendo el tratamiento oportuno en menos días a partir de los años, ¿no? Y seguimos, Eva. Bueno, acá tenemos el valor de referencia dado por DIGES, la Comisión de Lucha, 70%. A diciembre del 23 había un 55,5% de las mujeres tamizadas en el rango etario que habíamos visto, 50 a 69 años, y también los valores de desempeño como promedio son del sistema 54,5. En este caso, el peso de ACE no está en estos cálculos porque justamente a diciembre de 2023 ACE optó por no informar este indicador. Entonces, si seguimos, Eva, tenemos el promedio institucional de 55,5. La mediana no recuerdo los promedios, ¿sabes? 55 con 50 no, era 55%, sí. Y los 3/4 de las instituciones llegaron a un 49% de las mujeres tamizadas en ese rango etario. Y seguimos en la otra, bueno, unas reflexiones finales. Primero que me pongo nerviosa a a hacer presentaciones, disculpen si voy muy rápido o no pude definir determinados rangos etarios, pero puse al final de las presentaciones la bibliografía, es decir, los enlaces y las leyes, ¿no? Y bueno, en las reflexiones finales con respecto a metas asistenciales y lo que se refiere no solamente a mujeres, sino a muchos otros indicadores, fueron que permanentemente surgen resistencias de poner determinado tema en el plano de la salud, surge resistencia en los tiempos de espera, eh, es también una modificación cuando hay un nuevo indicador de toda la toma de los datos, la recopilación y el volcado. Ha habido muchas luchas. Y después, en cuanto, también quería hacer hincapié en los sistemas de información. En el 2008, nosotros hacíamos los cálculos manualmente de metas asistenciales. Las instituciones enviaban los totales, el denominador y el numerador, y nosotros hacíamos los cálculos manualmente. Y fuimos evolucionando y junto con el apoyo del CLAP, del CIP, de gobierno electrónico, actualmente tenemos, a no ser en algunos indicadores que son datos sensibles y no se les informa nominalizado la seguridad identidad, sino tenemos planillas nominalizadas, se vuelcan a un sistema predeterminado con determinadas reglas y se hace un cálculo automático, que es una base importantísima que también se lo debemos a todos ustedes y el apoyo de todos los compañeros acá en el Ministerio de Salud. Bueno, no sé si vas a seguir con... están las leyes y tenemos, si seguís, Eva, podemos entrar a los instructivos de metas asistenciales en el enlace de en ese enlace, y también tenemos la ordenanza 721, que es la referida al diagnóstico y tiempo de espera, más que nada, de cáncer de útero. Bueno, muchas gracias, muy amables.
Bueno, gracias Inés. Ayer escuchaba a Maga que decía tantos años juntando información para las metas y era lo que hablábamos en estos días, ¿no? Que toda esa información que llega, como les dije al principio también, que recolectamos esa información, bueno, termina en un dato final para después tomar decisiones. Así que te agradezco, Inés. Bueno, gracias. Y también actualizarme las nuevas metas porque todavía no las Ah, sí. conocía. Y bueno, un gusto y Bueno, gracias, igual, Inés. hasta No sé cualquier si hay pregunta. alguna pregunta. Hoy Marcela compartía que hoy que los rangos eran de 21 a 64 y después cambió a Sí, claro. 25. Sí. No sé si hay Gracias, Marcela. alguna pregunta. Bueno, agradecemos. Muy bien. Ay, si hay alguna duda. Leticia, te damos la palabra, Hola, buenas. Leticia. Muchas Hola. gracias. Es muy buena tu charla, Inés. Bueno, gracias. Es muy interesante. Yo solo te quería consultar si el ministerio tiene alguna forma o cómo está afrontando ese tema de que ACE está quedando afuera de los números que está mostrando y teniendo en cuenta el volumen de población que asiste a ACE y las características de su población, ¿no? Lo importante que es para el ministerio para realmente hacer políticas públicas que sean públicas para todos, tener los números de ACE. Entonces, que si hay algo que se esté trabajando al respecto de esto que tú nos dices, que nos contabas que en algunos indicadores ACE no está volcando sus números. ¿Contesto ya? Sí, 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 Ah, estás abierta. Leticia, viste que al principio de la presentación puse subrayadito que las metas en sí no son sistemas de información. El prestador integral que está dentro de este financiamiento puede elegir o no adherir a las metas. O adherir a las metas o a algún indicador sí, otros no. En algunos indicadores tenemos buenos datos, vuelcan. Yo mostré los últimos datos de 2023 que cerraba la meta de esta edición 2022-2023. Al tener solo ese cuatrimestre, no te estoy diciendo que no haya informado en otros cuatrimestres. Yo puse como punto final, como cierre, y recién ahora en junio vamos a tener del cuatrimestre, enero, febrero, marzo y abril del 24. Muchas veces los indicadores para ACE en realidad no son un incentivo, o también los representantes nos dicen que tienen dificultades para reunir la información. No es que no dejen de dar las prestaciones, sino que la reunión de los datos para volcar a metas asistenciales es bastante complejo, porque tienen 900 puntos de atención y muchas otras complejidades, ¿no? Entonces, al ser optativo, lo único y el mecanismo que tenemos de pago por desempeño, lo único que afecta es el ingreso del dinero. Es decir, afectan otras cosas, pero desde el punto de vista estricto de metas asistenciales, es un pago por desempeño. Y si no logras el valor meta pautado de la forma que sea, no cobras el indicador. Y es lo que pasa con ACE. No podemos pensar que metas asistenciales son los mecanismos de información al Ministerio de Salud Pública. Hay otros mecanismos. Nosotros somos del pago por hacer tal cosa. Si no lo haces o no llegas o no declarás, no te corresponde el pago. Y Gracias. agradezco mucho a Eva que me pasó la presentación. Sí, anoche hicimos un testeo y vimos que detecté que mi computadora tenía como la dificultad de compartir la pantalla, así que bueno, gracias Eva. Bueno, damos siguiente a la presentación. Bueno, la presentación siguiente es de la doctora Giselle Tomaso,
coordinadora y asesora del Centro Latinoamericano de Perinatología para la Salud Sexual y Reproductiva. Ella lamenta no estar en vivo. Ella hace 2 semanas atrás había agendado con nosotros, pero lamentablemente la semana pasada surgió una ida. En este momento ella está en Washington, D.C. con Luis Maineiro, que es el programador del CIP. Pero bueno, ella se había comprometido y dejó la presentación del CIP grabada. Así que ahora le voy a pedir a Eva para compartir. La presentación de ella demora 20 minutos y si quedan dudas o preguntas las pueden dejar registradas en el chat, que después se las podemos hacer llegar. Mi nombre es Michelle Tomaso, soy ginecobstetra. En este momento me desempeño como coordinadora Un poco más de volumen. en Latinoamérica y el Caribe. Y es un gusto compartir con ustedes este conversatorio de la mejora de la salud de las mujeres. Le agradezco muchísimo a la licenciada Marina Figueroa la invitación. Y pasamos entonces a nuestra presentación sobre el sistema de información perinatal. Permítanme compartir pantalla. Bueno, espero entonces que se pueda ver la presentación. Como les decía, los sistemas de información, el sistema de información perinatal es un sistema de información que permite transformar los datos en información, la información en conocimiento y el conocimiento en toma de decisiones, políticas de salud para mejorar la salud de las personas. Hemos detectado algunas dificultades en el sector salud en cuanto a que la carga de datos recae en las mismas personas que brindan la asistencia y eso hace que el personal muchas veces captura el dato, pero no de forma muy prolija, porque o bien no comprende el objetivo para el cual después se va a utilizar o no lo considera importante en el momento del registro. Eso genera datos incorrectos e información que puede estar bastante errónea. Por eso entonces es importante recopilar la información en sistemas fáciles de registrar, sistemáticos, estandarizados, con un enfoque metódico para lograr que los datos fluyan regularmente y sin tropiezos. Hoy les voy a hablar, definir un poco el sistema de información, la historia del CIP, mostrarle los formularios clínicos, el modelo de interoperabilidad del CIP con los otros sistemas, algunos reportes automáticos, un aplicativo llamado MiSIP y algunas funcionalidades nuevas. El sistema de información perinatal es un estándar de OPS para el registro clínico de la atención de mujeres embarazadas y de sus recién nacidos. Integra la caja de herramientas o toolkit que comprende la historia, el carné y el software que permite el almacenamiento en bases de datos y por eso el análisis de esas bases de datos para guiar las intervenciones capaces de mejorar la salud de las mujeres y sus recién nacidos desde los centros de atención primaria hasta los centros de atención terciaria. El CIP es entonces una herramienta de información, investigación y gestión que contribuye en reducir mortalidad materna e infantil. Nace en 1983 en el CLAP. Luego de múltiples actualizaciones a lo largo del tiempo, se convierte en la hoja de ruta que orienta a los profesionales de salud para la mejor atención materna y perinatal. En su versión nace como DOS, pasa a Windows y actualmente está disponible en su versión web o CIP+. Ya sea en el papel, directamente ingresando en el papel y después en diferido en los dispositivos, o directamente ingresando la información en el dispositivo, ya sea celular, tablet o computadora, el CIP viaja entonces a la información se consolida en un servidor que podrá estar en la maternidad, en una provincia o en el país, en el caso del Uruguay, en el Ministerio de Salud.
Y luego ese almacenamiento de los datos permite que con un solo clic yo pueda obtener datos transformados en indicadores. Es decir, el dato transformado en información y la información en conocimiento para que mis autoridades de salud puedan tomar decisiones oportunas y eficientes para la mejora de la salud materna y perinatal. Así, por ejemplo, indicadores complejos como los indicadores de Robson, que permiten reducir la cantidad de cesáreas al analizar o desagregar las cesáreas por grupo. El SIP está disponible en 5 idiomas: español, inglés, portugués, francés y holandés, que son los idiomas que se hablan en la región. Estos son los módulos del SIP o distintos formularios. Nace como la historia clínica perinatal base que ustedes conocen. Se le agregó el componente de Near Miss, que hoy vamos a hablar. Luego nace un formulario de seguimiento neonatal para los neonatos que requieren ser internados. Tenemos también un formulario neonatal para prematuros que lo siguen hasta los 7 años, que fue solicitado por Argentina. Para la atención de mujeres en situación de aborto tenemos formularios como por ejemplo el de Uruguay para el SIP-IBE, que contempla las 4 consultas. También tenemos un SIP anomalías congénitas para el registro de malformaciones, un SIP de anticoncepción que tiene como una especie de inteligencia incorporada, porque si yo registro algún factor de riesgo, me desaconseja algún método anticonceptivo y aconseja otros. El SIP para la atención del adolescente, para la atención de mujeres en situación de violencia, que fue hecho en inglés, pero que actualmente lo tenemos también en español. Formularios de salud mental, encuestas para salud mental, el PHQ-9 para la embarazada y el de Edimburgo para la puérpera. El SIP ultrasonido, que registra entonces datos de ecografía. Y el SIP COVID, materno, neonatal y vacunas. Bueno, ¿dónde veo esas historias o esos formularios? Ingresando en este código QR o con este link, ingresan a esta página, seleccionan SIP Plus Demo, les va a pedir usuario y contraseña, estás invitado, sitio invitado, no soy un robot, ingresa, seleccionan la pestaña embarazos y les va a desplegar entonces esta pantalla, en donde entran en la 5ª columna que dice editar formularios, despliegan este menú desplegable y van a ver entonces desplegados todos los formularios. Eligen el SIP base, por ejemplo, y les va a mostrar las 9 pantallas del SIP base. Esta es la pantalla 8. Ustedes navegan con estas flechitas, pasan de pantalla en pantalla. Y si quieren todo el formulario entero, lo marcan entonces el icono de la impresora y van a obtener el formulario en una sola hoja. Estas pantallas, la 6ª, 7ª y 8ª pantalla del SIP base, tienen el desarrollo de lo que se llama pantallas nuevas del Near Miss. ¿Por qué Near Miss? Near Miss es un término que indica que la mujer no se murió, pero casi se muere. Near, cerca de perderla. Estuvimos cerca de perder a la madre. ¿Por qué auditamos estos casos, no solamente los casos de muerte materna? Estos casos se auditan porque dan mucha información valiosa para detectar dónde están las fallas de la atención. Ustedes recuerdan que toda muerte materna es una muerte evitable, no debió haber ocurrido. Y entonces, si nosotros tenemos, como en el Uruguay, pocos casos de muerte, las auditorías no nos brindan mucha información. En cambio, estos casos que casi se mueren, que estuvieron al borde de la muerte, son más frecuentes y por lo tanto nos va a brindar más información dónde estuvieron los errores de la atención, dónde hubo los retrasos clásicos de la OMS. El retraso fue en la consulta porque la mujer demoró en venir, o fue porque no pudo venir, o fue porque vino y no la atendimos, o fue porque vino, la atendimos, pero no teníamos los recursos suficientes, por ejemplo, no había sangre, o porque se demoró la atención. Entonces podemos auditar esos casos de near miss que nos van a dar mucho más información que los pocos casos de muerte que tengamos.
Entonces, las pantallas, ¿qué detectan? Esta pantalla de Niermis, la sexta, habla de morbilidad, o sea, enfermedades graves que pueden poner en riesgo la vida de la mujer, como los trastornos hipertensivos, las infecciones y las hemorragias. También tenemos trastornos metabólicos, otros trastornos como por ejemplo las trombosis, bastante frecuentes de ver actualmente porque las mujeres se embarazan a más tardía edad. Las complicaciones obstétricas graves como el parto obstruido, las intervenciones que se ponen a funcionar en pacientes graves como el ingreso al CTI o el uso de vía venosa central o variables que identifican los casos de NIARMI, ya sea clínicos, de laboratorio o intervenciones. Los clínicos, por ejemplo, un cuadro de shock por el paro cardíaco que no la mató a la mujer, pero casi la mata. O de laboratorio, una anemia muy severa o una plaquetopenia, o intervenciones que se hacen en pacientes realmente graves, como por ejemplo la administración de sangre o una esterectomía de urgencia. Estos formularios, que son, traje 3 formularios de 3 países diferentes, Bolivia, Colombia y Ecuador. Fíjense en cómo se registra la etnia de diferente manera a medida de pedido del país. En este caso, estos formularios, el de Bolivia no registra blancas, sacó la opción blanca, registra indígenas, mestizas u otras. En Colombia se registra de esta forma, indígena, rom, raizal, palenquero, y en Ecuador se registra indígena, montubia, afroecuatoriana, mestiza, negra, blanca, mulata y otra. O sea que son formularios a medida. También se incorporaron nuevos formularios para pedida, en este caso a pedido de Trinidad y Tobago, el formulario de violencia, que fue hecho en inglés, pero que ahora se tradujo al español y se adaptó a 2 países que tienen guías de manejo de situaciones de violencia y de acuerdo a esa guía se adaptó el formulario en español. Perú y Bolivia solicitaron ese formulario. Actualmente Guyana también solicitó un formulario de violencia y vamos entonces haciendo los formularios de violencia adaptados a las guías de cada país. Este es el formulario de Trinidad y Tobago, en donde se tiene pictogramas que permiten la selección del lugar de injuria, el tamaño, el color, registra todo, y en la impresora nos da entonces la impresión para guardar en la historia clínica o reportarla. Análisis de indicadores automáticos. Estos son toda una serie de indicadores automáticos que con un solo clic pueden entonces obtenerse y que además están hechos a medida de los países. Todas estas banderitas representan países que solicitaron, por ejemplo, Argentina tiene su SIP gestión, Uruguay tiene SIP metas y así sucesivamente los diferentes países pidieron un set de indicadores adecuados. La OMS pidió los indicadores de Robson y así las estadísticas básicas de la OPS, etc. También se hicieron reportes de desigualdad o de inequidad por nivel educativo, por etnia y por edad materna, en donde se registran en tablas los últimos 5 años, la evolución en los últimos 5 años de un indicador desagregado por nivel educativo. En este caso, fíjense en la gráfica, representa lo negro, la cantidad de complicaciones, el punto negro de las mujeres que no tienen estudio, el punto verde es el que tienen primaria. Entonces, la cruz es el promedio de todos los niveles. En el 2018, esta distancia entre las que tenían estudio y las que no tenían era más grande que en el 2019. Es decir, que había más inequidad en el 2019 y esta inequidad se redujo en el 2019, perdón, se redujo con respecto al 2018. Cuanto más chiquito el segmento de recta, menor inequidad. Es decir, que ¿qué queremos nosotros? Que los puntos estén juntitos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el tamizaje de VIH, lo queremos todos puntitos, pero desplazado hacia la derecha, es decir, mucho tamizaje. En este caso, como es complicaciones, lo queríamos muchos puntos puntitos, pero desplazados hacia la izquierda, porque las complicaciones queremos que sean pocas. Y así, entonces, gráficamente tenemos la forma de analizar rápidamente los indicadores desagregados por inequidad
social, por determinantes sociales de la salud, digamos. Bueno, esta es una representación de lo fácil que es interoperar con el SIP. Es decir, para cualquier otro sistema de información, el SIP es muy amigable. Se puede dialogar con él y con el certificado de nacido vivo, con el certificado de defunción, con el certificado de vacunas, con los certificados y sistemas de información de los diferentes instituciones y hospitales de los diferentes países de la región. ¿Cómo se hace? Se hace a través, invocando web service externo, y estos manuales de cómo se hace están también disponibles en forma abierta en el cipplus.org. Acá les traje ejemplos de integración. Este es un SIP que está embebido en un sistema de información de Honduras. Es el expediente de salud de Honduras, de la República de Honduras, está embebido el SIP. Pero también tenemos ejemplos de interoperabilidad entre el SIP y el SINASC de Brasil, en donde se hizo migración desde el SINASC al SIP, como mapeando variables. Por ejemplo, Estado civil, soltera en el SINASC es 1 y en el SIP es 3. Por lo tanto, para mapearlo, el Estado civil 1 se pasa al 3, el Estado civil 2 se pasa al 1, y así se mapean las diferentes opciones de respuesta. También tenemos la interoperabilidad entre el CIPLUS y el ANDES, que el ANDES es un sistema utilizado en las provincias de Neuquén y de San Juan de Argentina. Y ellos lo que hicieron fue generar la interoperabilidad entre ANDES, que utiliza SNOMED como terminología clínica global, los mapearon con las variables del diccionario del CIPLUS. Y esa integración funciona perfecto. Novedades es el aplicativo MiSIP, que la usuaria lo puede bajar en su celular, en cualquier tipo de celular, funciona. Este aplicativo tiene 2 teléfonos de emergencia para configurar, tiene información semana a semana con ilustraciones y recomendaciones, y tiene la posibilidad de bajar la historia clínica electrónica, la historia clínica de SIP en el celular, es decir, tener el carné perinatal en el celular. Y también recibir alertas en el caso de que hubiera, por ejemplo, un resultado clínico, algún estudio paraclínico le diera mal a la usuaria, se le puede entonces citar anticipadamente, porque el laboratorio manda el resultado adverso al SIP, y el SIP a su vez se comunica con la usuaria mandándole un mensaje de alerta de que un resultado le vino incorrecto y que tiene que consultar anticipadamente. El SIP en redes, tenemos 2 redes, Materna y la red MUSA, la red para mejorar la atención del aborto seguro. Esos entonces son diferentes maternidades que integran la red y que comparten sus datos, firman un convenio con el CLAP y comparten datos para generar grandes bases de datos que permiten ser utilizados como centros centinela de enfermedad, como por ejemplo el COVID. El SIP se utiliza mucho en investigación, hay múltiples artículos que han utilizado el SIP, más de 280 artículos usando el SIP como herramienta de investigación, como bases de datos de estudios nacionales, regionales e internacionales. Estos son los países que hoy por hoy utilizan el SIP en sus diferentes versiones. En azul el SIP Plus, en verde el SIP Window o en papel, y en rosado los países que aún no han incorporado el SIP. Las ventajas del SIP, primero que es gratuito, el desarrollo y el mantenimiento son totalmente gratuitos. Está actualizado según la mejor evidencia científica disponible. El uso es regional, lo que permite comparabilidad de los datos, si así se desea. La información es inmediata, se obtienen reportes automáticos con un solo clic, adaptado a las necesidades. Cada modelo de país cuenta con un sistema personalizado si así lo desea, e interopera con todos los sistemas de salud disponibles. Centraliza todas las historias en tiempo real, permitiendo el conocer el funcionamiento institucional en profundidad.
Permite además la toma de decisiones adecuada y oportuna para resolver problemas. Como decíamos, es específico. Cada modelo país cuenta con un sistema personalizado diseñado a medida. Permite también mejorar la comunicación y coordinación entre el sector primario de atención y el sector terciario, ya que cuando la paciente ingresa ya va a tener cargado todos los datos del SIP, lo único que tiene que hacer el que atiende el parto es llenar los datos del parto, y cuando se va de alta, el sistema primario de atención va a recibir todos los datos porque ya los tiene en línea. Y también garantiza la equidad, porque la información en salud va a permitir la mejora de las poblaciones más vulnerables. Cumple además con todos los criterios, con los 8 principios básicos para la transformación digital del sector salud de la OBS, que acá se los dejo, y les recomiendo que hagan el curso online del CIP Plus, luego del cual, si dan el examen y obtienen el 70% de aprobación de las respuestas correctas, van a obtener un certificado como este, firmado por la doctora Cerrulla, directora del Centro Latinoamericano de Perinatología. Además, les recomiendo que en la página del CIP Plus también pueden obtener los manuales, los formularios, está en los 3 idiomas disponibles, y tienen bastante información en la wiki en el caso de que sean informáticos y quieran entonces interoperar con el sistema. Bueno, visiten la página, acá les dejo el QR, les agradezco muchísimo la atención y les dejo también mi correo por si quieren hacer alguna consulta. Muchas gracias. Bueno, les voy a hacer llegar de mi parte a Giselle la excelente presentación, quizás un poco rápido. Tuvo una dificultad que era la 6ª vez que grababa el video porque tuvo un problema con las presentaciones, pero no quería viajar sin dejar la presentación. Si llegan a tener alguna duda o algún comentario, nos lo pueden hacer llegar. Y bueno, a los compañeros que esta presentación va a quedar grabada. Ahora damos paso a la siguiente, que son unos 15 minutos, que Giselle Tomaso justo estaba comentando, de la historia clínica de violencia. Las compañeras TRM, discúlpenme, Andrea Bacaraza, Joana Aguilar y Tamara López son las que van a presentar la historia clínica de la República Trinidad Tobago, que está en inglés, y bueno, como vieron recién en la presentación, la doctora Tomaso comentaba que ya hay 2 países que la están incorporando y un tercero también, y ya está traducido al español. Así que le pido a Eva si puede compartir la presentación de las compañeras. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la licenciatura en Registros Médicos. La compañera Joana Aguilar, quien les habla, Andrea Bacareza, y la compañera que en este momento nos encuentra presente, Tamara López. Nosotros realizamos una monografía, que es la que les presentaremos a continuación. El año pasado, en el marco de la materia de informática en registros médicos, tuvimos diferentes charlas y clases sobre sistemas de información. Una de ellas fue con la doctora Giselle Tomaso, que es referente del CLAP y del CIP, y ella nos estuvo contando un poco sobre el CIP Plus, que fue la última implementación del CIP, y una de las cosas que nos contó fue que en el país de Trinidad y Tobago se había implementado el módulo de violencia, y bueno, eso nos motivó a la realización de este trabajo, el cual denominamos evaluación de la implementación del módulo de violencia en el sistema informático perinatal, y es lo que le presentaremos a continuación. Cuando pueda la compañera comparte pantalla y empezamos con la introducción. Bien, bueno, el sistema informático perinatal es una herramienta de recolección de datos, los cuales son obtenidos durante el embarazo, parto y puerperio,
acumulando la información de los eventos sucesivos hasta el alta de la madre y el recién nacido, luego el parto. Este sistema fue creado por el Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva, el CLAP. Este organismo es dependiente de la Organización Panamericana de la Salud. Ha ido recabando datos que nos permiten obtener indicadores sobre la atención de la embarazada. Este es un sistema, es un estándar para la OPS, que tiene como fin generar los registros clínicos de la asistencia materna y del recién nacido. Durante el transcurso del tiempo ha sufrido ciertas modificaciones adaptándose al contexto y a las necesidades, como hablábamos anteriormente. Actualmente se lanzó la última versión, el CIP+, el cual es un formato web. Con la siguiente diapositiva, vemos que recientemente en el país de Trinidad y Tobago se ha implementado un módulo con el fin de registrar y abordar los casos de violencia de género y violencia sexual de las mujeres. Esto fue a raíz de que en la encuesta nacional de mujeres realizado en el año 2018, las estadísticas dieron que 1 de cada 3 mujeres era objeto de violencia por parte de una pareja íntima, y 1 de cada 5 mujeres era objeto de violencia sexual. También se pudo ver que las mujeres que eran objeto de violencia recurrían a la familia, a los amigos y también al equipo de salud a modo de buscando contención. Ahora sí, a continuación, vemos los objetivos generales de nuestro trabajo, que fueron evaluar la posible implementación mediante una búsqueda bibliográfica del módulo de violencia hacia la mujer en el CIP de nuestro país, tomando como referencia el recientemente implementado en el país de Trinidad y Tobago. Como objetivos específicos, tenemos realizar una búsqueda bibliográfica sobre leyes y protocolos de violencia implementados en nuestro país, a fin de analizar la viabilidad y posibles modificaciones que puedan surgir para su implementación. Y bueno, también sugerir mejoras o cambios para generar datos de mayor calidad con el fin de contribuir a las estadísticas de salud y metas 2022-2023 para aportar a las políticas en salud. Nosotros comenzamos una búsqueda en la web sobre leyes y protocolos en nuestro país. Luego consultamos mediante mail a la doctora Giselle Tomaso, como dijo la compañera, referente al CLAP y el CIP, sobre la implementación del módulo de violencia, quien nos facilitó un usuario y contraseña para ingresar al ya implementado en Trinidad y Tobago, y partiendo de este modelo empezamos con el análisis de los distintos módulos. Nos comunicamos también telefónicamente con un equipo de referencia sobre violencia basada en género y generaciones de instituciones privadas y públicas, las cuales nos comentaron cómo es el protocolo en la actualidad en nuestro país. Con toda esa información recabada, hicimos reuniones por Zoom y presenciales para debatir sobre nuestros objetivos y ver si realmente era posible implementarse en nuestro país y poder aportar sugerencias. En la actualidad, en Uruguay existe un equipo de referencia de violencia basada en género y generaciones, el cual es conformado por un equipo interdisciplinario de médico de familia, ginecólogo, trabajador de salud mental, trabajadora social, abogado y licenciada en enfermería. El 22 de diciembre del 2017 fue aprobada la ley 19.580 sobre violencia hacia las mujeres, cuyo objetivo es garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género, estableciendo medidas y políticas de prevención, protección, sanción y reparación. Hablando sobre el protocolo en nuestro país, es cuando una persona ingresa a la institución de salud y los médicos detectan signos o síntomas de violencia, automáticamente se inicia el protocolo, que es ponerse en contacto con el equipo de violencia de la institución, los cuales se van a encargar de otorgar citas con los diferentes profesionales del equipo para realizar la valoración y seguimiento correspondiente. En el caso que el médico detecte un riesgo alto de afectación a la salud, inicia el protocolo y coordina el traslado de la persona para la valoración, tratamiento y cuidado de su seguridad. Si la víctima no cuenta con un lugar seguro para continuar con la valoración, la misma es ingresada al servicio de hospitalización. El registro del evento, dependiendo de la institución, se produce la historia clínica electrónica y se activa una alarma al equipo de referencia en violencia, y ellos se contactan presencial o telefónicamente con la víctima
dependiendo del riesgo en la salud. Nosotros utilizando como referencia el formulario de atención de salud en caso de violencia de pareja implementado el SIP en Trinidad y Tobago, lo traducimos mediante un formulario al idioma español para lograr una mejor comparación. Y aquí podemos ver que en la sección 1 es la hoja frontal del formulario, está la primera sección de registro, donde requieren los datos patronímicos, nombre, documento de edad, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, sexo, estado civil, nivel educativo, la fecha del registro, el mes, el día, el año, la hora, horas, minutos, por cuál vía es remitido, de auto policial, judicial, de otro servicio, servicio social o otro. Si la persona fue acompañada y cuál es el vínculo. Debe tener la identificación del profesional que completa el formulario, nombre, cargo, institución de salud, y a su vez la autorización de consentimiento informado, ya que son datos sumamente sensibles, y sin ella no se debería avanzar con el registro. De esta sección, la cual es de suma importancia, puesto que identifica tanto a la víctima como al profesional, lo que consideramos que modificaríamos la opción por cuál vía es remitida, a propios medios, vía policial, vía judicial, de otra institución de salud o otra. En la segunda sección nos vuelve a solicitar los datos del profesional y repite nuevamente la autorización del consentimiento informado, agregando un breve cuestionario de historia médica general, identidad de género, método anticonceptivo, fecha de última menstruación, embarazo si ya cursó alguno, con la fecha de nacimiento. Y en el caso que se encuentre embarazada, se preguntaría cuál es la edad gestacional, si tiene vacuna, prueba. Por lo que creemos que de esta sección no omitiríamos nada, dejando el modelo tal cual como está presentado. Luego, en la tercera sección, comienza el cuestionario sobre el incidente, fecha en la que se ocurrió, tipo de violencia, retraso de la recepción a la asistencia, autor de la violencia, si ese es el primer informe, dónde fue hecho, si vive con el agresor, y si aparentaba estar bajo los efectos del alcohol al momento del suceso violento. Se encuentra disponible un sector nota, donde el profesional le permite agregar algún detalle adicional, donde no hay límites de palabra, y volvemos a encontrar con la autorización del consentimiento informado, algo que se repite constantemente cada vez que se tendrán datos sensibles con la debida identificación del profesional. Acá lo que consideramos modificar es eliminar el motivo de demora en la recepción de la consulta, y cuando pregunta si hubo un incidente anterior, agregaríamos qué tipo de violencia sufrió y si recuerda la fecha. Si recuerda la fecha, se registra. No consideramos un dato necesario saber si reportó la fecha del caso anterior, sino si realmente sucedió el suceso violento. Bueno, en la cuarta sección se centra en la descripción del suceso violento, indicando el tipo de violencias. Si fue físico, señalando si fue mediante golpe, mordedura, tirón de pelo, teniendo además en cuenta otras formas de violencia como la emocional y la sexual. Las lesiones provocadas también por la agresión, si fue mediante fuerza o marcas o mediante armas, con lesiones más profundas. Bueno, y la fecha de la última relación consentida, con quién fue, si fue con su pareja o con otra persona, ¿no? Signos y síntomas del suceso violento, si ella luego ha vomitado, orinado, defecado, si se lavó los dientes. También cuenta con un sector especial para la agresión sexual, señalando la modalidad de la agresión y un cuadro del examen clínico donde se volverá a pedir el consentimiento informado para realizarlo, dejando constancia del profesional y la institución en la que se realiza, indicando si hubo lesiones genitales, tanto en el casillero de las preguntas como en el dibujo que allí se encuentra, teniendo una pequeña nota para poder describirlo. En esta sección nos pareció no hacer ninguna modificación, ya que es bastante completa y recaba información de suma importancia. Si pasamos a la quinta sección, nos encontramos con el estado emocional, rellenando preguntas generales de cómo se siente, la apariencia con la que se encuentra la víctima, si tuvo intento de suicidio, si pensó
si tuvo pensamientos autolesivos, y en el caso de ser afirmativo, si actuó como para hacerse daño, o si sigue, o no, y si sigue viendo el incidente en su mente, a modo de flashback del incidente, bueno, y si tiene pensamientos repetitivos de lo acontecido, ¿no? Así como también nos encontramos con otros recuadros sobre las pruebas del laboratorio, como es el caso del embarazo, hisopos genital, hisopos anal, análisis de sangre para captar HIV, enfermedad de transmisión sexual. En esta sección modificaríamos, es que una vez que esté indicada, indicar cada estudio, en vez de indicar cada estudio, debería ser en la misma institución donde se realizó, puesto que las pruebas son un paso importante en la prestación de servicio y en la cadena de pruebas, en caso de que se decida una acción legal posterior. En la sexta sección nos encontramos con las pruebas jurídicas recogidas, como son el vello púbico, el cabello, las uñas, saliva, semen, con la indicación de completar para qué laboratorio fue y dónde se encuentra la muestra. Aquí lo que consideramos eliminar es la parte donde fue a forense, ya que según el protocolo de ACE, donde se toman las muestras, la muestra una vez tomada debe colocarse sin identificación por fuera, ¿ah? Sino que no debe estar rotulada por fuera y debe guardarse en una heladera, o en caso de no tener heladera, debe ser conservada en un lugar protegido de la luz y del calor, ¿no? Y luego se informa, una vez que se toman las pruebas, se informa a la seccional, el cual lo va a derivar a policía científica, ¿no? O sea que ahí lo que modificaríamos es eso, el laboratorio no registrar para qué laboratorio fue, sino centralizarlo y luego llamar a la seccional para que lo levante y lo derive a científica. Sí se debe de rotular la fecha en la que se toma la muestra y la fecha en la que se retira. En cuanto a la séptima sección, vamos a encontrar la atención inmediata prestada a la víctima para curar sus heridas, prevenir embarazos no deseados y consecuencias negativas para su salud, como el HIV o las enfermedades de transmisión sexual o hepatitis B, dejando indicado si se prestó apoyo a la víctima y si se hará un reporte a la policía. Cuenta con un espacio en blanco, como una nota por si el profesional quiere detallar algo en concreto. Dentro de esta sección no consideramos ninguna modificación. En la octava sección encontramos la dependencia, donde es importante saber si las personas, la dependencia de las personas, ¿no? Si cuentan con personas a cargo. Por ejemplo, si cuentan con algún hijo, detallando el nombre, la edad, el sexo. También si conviven con el agresor y si corre algún tipo de riesgo. Datos que a nuestro criterio son importantes porque pueden ser una de las causas de miedo al momento de realizar una denuncia. Por eso creemos que esta sección debería quedar igual. Bueno, en la novena y última sección nos encontramos la derivación de los servicios sociales de apoyo financiero, trabajadores sociales, salud mental, policía, grupo de apoyo. Todo esto es fundamental para que la víctima pueda acceder inmediatamente a un grupo de apoyo que necesite. Por cada servicio que se derive deberá estar remarcado, identificando sí, y se deberá pedir el consentimiento informado para cada uno de ellos, facilitando a la víctima los datos del contacto, incluido el nombre del profesional y su cargo. Información que es esencial para el seguimiento posterior, ¿no? Pudiendo ofrecer el apoyo y la atención en forma continua. Deja también un espacio en blanco para agregar alguna nota y por último para coordinar alguna próxima visita o una cita de seguimiento. De esta sección es tan importante que no cambiaríamos nada, ya que es de suma importancia realizar el primer apoyo a la víctima y tener el registro de que la contención que la víctima tuvo. Bueno. Como conclusiones, llegamos a que se debería de traducir al idioma español el formulario creado en Trinidad y Tobago para el CLAP,
y ajustarse a la terminología de nuestro país. Se comprobó la viabilidad de implementar el módulo de violencia en el sistema informático perinatal. Sin embargo, se considera que debería de crearse un formulario de violencia estándar en los sistemas de información de cada institución de salud para que englobe a toda la población, contribuyendo a la concientización de la violencia basada en género y generación. Aún más allá, se puede pensar en generar un módulo que interopere entre las instituciones de salud para sistematizar la recolección de datos basado en la violencia de género y generación. Si nos enfocamos en el apoyo a la víctima de violencia, mediante el registro sistemático de datos, beneficiaría directamente la atención al paciente, la cual es la principal meta del proceso asistencial en salud. Dentro de las metas 2022-2023 se encuentra el componente 3, violencia basada en género y generaciones, el cual tiene como objetivo la implementación de distintas acciones tendientes a dar visibilidad a la temática como un problema de salud pública y a los recursos y servicios disponibles para la población usuaria de los servicios de salud. La implementación del formulario estándar sería una herramienta útil para lograr dicho objetivo. La extracción de información de calidad necesarias para las estadísticas, lo cual facilita la realización de informes que aportaría a la creación o modificaciones de las políticas en salud. Bueno, queríamos agradecerles la invitación a este conversatorio, que bueno, que si bien no pudimos estar allí en forma directa, les mandamos esta grabación, así que bueno, esperemos que les haya gustado la presentación y buenas tardes para todos. Muchas gracias. Que les comentaba que bueno, las compañeras estaban trabajando y a nosotros nos interesaba mucho que presentaran el trabajo, por eso hicieron la grabación. Es una presentación, un trabajo que hicieron hace unos años atrás. Como dijo la doctora Giselle Tomaso, el formulario de violencia ya está traducido en español y ya varios países lo están incorporando. Lilian me comentaba sobre la implementación de SIP Aborto en Uruguay. Los formularios están diseñados y después cualquier cosa te mando un mail y te hago algunos comentarios con respecto a MSP, cómo va en eso, como también el SIP IBE. Sé que hace unos meses atrás subieron, por comentarios de la doctora Tomás, subieron algunas reuniones con OPS y la incorporación también del SIP IBE y SIP Aborto. Así que bueno, Lilian, después te pongo en contacto con la doctora Tomás, si querés, y con el referente de salud sexual y reproductiva del ministerio para las preguntas quizás que puedas realizar. Sí, bueno, el tema es así. Lo que Giselle Tomaso presentó, que había como diferentes colorcitos, son los formularios que están utilizando los diferentes países de la región. El SIP es un sistema informático perinatal no solo para Uruguay, sino para toda la región de América Latina, y la versión actual que está utilizando el SIP no es la misma que están usando quizás otros países. ¿Qué pasa? Los formularios agregados al SIP Plus han sido desarrollados y pedidos por los diferentes países, como ella lo dijo en su presentación. Los formularios de adolescencia, de violencia, de anticoncepción, de neonatología, todos esos formularios ya están incorporados en el SIP. Nosotros, para Lilian, que quizás no lo sabe, este año, en enero 2024, se implementó el sistema informático perinatal, el Plus, la nueva versión en Uruguay. Estamos en un proceso de cambios, y tengo a Anita Pintos, que está presente, que Pereira Rosell fue piloto, que ya es el segundo año, creo, Anita, ¿no? Que ya están cargando los datos, junto con el Hospital de Clínicas. Recién se están sincronizando los datos al Ministerio de Salud Pública y estamos en este año, es un proceso de cambio. Obviamente, a medida que pasen los años y la efectividad de este nuevo sistema y la cantidad de formularios que tienen en cuanto al uso de la información que se puede recolectar, bueno, eso son procesos que se irán viendo y avanzando con los diferentes programas y las autoridades también, las autoridades que lo crean pertinente.
Bueno, muy bien. ¿Qué mensaje, perdón? Ahí hay un mensaje, tengo Inesita acá al lado mío. Bueno, agradezco, sí. Yo ya estuve en la presentación de las estudiantes, me pareció un trabajo excelente y bueno, por eso nos pareció de interés, lo teníamos pendiente, más allá que lo presentaron en la UTELA, también presentarlo a nuestros socios, que también la grabación está disponible para ellos. Bueno, habíamos invitado a la Asociación de Parteras, Leticia está en representación de ella, si quiere hacer alguna intervención, tenemos unos minutos, pero también queremos darle paso también a la profesora Lilian para que pueda intervenir como broche final. Leticia. Sí, la verdad que el sí para las parteras representa una gran herramienta, eso no hay duda. Nosotros desde que entramos a facultad la conocemos el primer día y después en el desempeño profesional lo usamos tanto como el pinar, que es lo que usamos para escuchar latidos, o el botón hoy por hoy. Realmente es muy importante para nosotros el SIP. Para trabajar por la salud de las mujeres, tenemos bien en claro que es lo poderoso que es, el pilar fundamental que puede llegar a ser, tanto para hacer investigaciones como para a nivel político, ¿verdad? Para de esas investigaciones después tomar decisiones, y eso nos lleva directamente a la importancia y la responsabilidad de tener esas bases de datos actualizadas, bien llenadas, y bueno, ahora estamos en este proceso nuevo del SIP Plus, que nos ha interiorizado más a todos, porque ahora en línea cada uno carga sus nacimientos, y bueno, ahí estamos trabajando y todos aprendiendo día a día. Así que bueno, también tenemos muchas profesionales que a nivel laboral están en el área de metas, así que esta jornada también ha sido muy valiosa desde de ese aspecto. Así que bueno, desde la Asociación Obstétrica del Uruguay me queda más que agradecer. Dejamos la puerta abierta porque la verdad que tendría un montón de preguntas, pero muy puntuales allá para tu compañera de metas y del tip después para más adelante a dónde podemos llegar. Así que abro la puerta para el día de mañana realizar una actividad de capacitación para las dos partes, que nos venga, que nos nutra nuevamente. Así que muchas gracias, y muy buenas presentaciones. Lilian, si estás por ahí. Bueno, hola, Bienvenida, muchísimas Lilian. gracias. No, por favor, un agrado. Pedimos disculpas de dejarte al final, pero creo que eres la persona correcta para darle cierre a esta actividad. No, para mí es realmente un enorme gusto, no les puedo decir cuánto, que un 28 de mayo esté en este espacio y que sea la Asociación de Estudiantes de Registros Médicos que genere este intercambio y comunicación. A ver, yo soy parte de una organización que se llama Mujer y Salud en Uruguay, que en realidad lo que hacemos es promoción y defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y desde el 2007 tenemos montado el Observatorio en Género y Salud Sexual y Reproductiva, justamente desde otra forma de dimensión de medir las cosas, que es desde la exigibilidad ciudadana, ¿no? O sea, primero lo que medimos es lo que el Estado uruguayo firma en convenciones, conferencias y tratados a nivel internacional de derechos humanos, y eso después cómo lo traduce en normativas, política pública, protocolos, capacitación, financiamiento. Y la que sí nos importa es fundamentalmente cuánto de esa política está en función de los requerimientos de las personas, y particularmente de las mujeres en todo lo que tiene que ver su diversidad, o sea, en todas las etapas de la vida, en todas las condiciones sociales, en todos los niveles educativos, y también ahora estamos trabajando bastante en todo lo que tiene que ver del lugar de donde estás y de donde perteneces. Estamos trabajando bastante con migrantes y el acceso a la salud sexual y reproductiva en Uruguay, porque bueno, ustedes saben que los avances siempre son dentro de lo posible, las políticas a las cuales se llegan son el producto de la negociación, la implementación siempre tiene que ver con la pelea de recursos, y además salud sexual y reproductiva es una política nueva.
para tradición de la política pública en Uruguay y para incluso los modelos de atención de salud. Como decía muy bien la doctora, perdonen que yo para los nombres soy muy mala, pero la que mide metas prestacionales, la doctora Inés Burgos, si hay algo que tenemos que hacer en estos tiempos de cambio es, el sistema venía muy montado en política materno-infantil, ¿no? Con una larga tradición de atención en política materno-infantil, y este viraje hacia una concepción de salud basada en derechos, promoción y prevención, y la incorporación de la salud sexual y reproductiva es algo que todavía el sistema no logra moverse en toda su completitud, ¿no? Y entonces, por lo tanto, aprobamos políticas, se definen políticas públicas, aprobamos leyes, se definen políticas públicas, pues después lograr la implementación y generar un sistema de datos acorde a esos cambios es muy complejo y difícil, como lo han demostrado todas las que han intervenido, ¿no? Desde cómo se mide meta prestacional, pero eso no necesariamente es sistema de información traducido, cómo se mejora el SIP, pero después cuando uno va a las autoridades rectoras, el sistema de información no tiene esa retroalimentación, sistematización, inversión de recursos y además la capacidad de generar indicadores que no solo midan desempeño técnico, ¿no? Porque muchas veces hay que ver qué es lo que se mide y en función de qué requerimiento. Muchas veces la información está para ver desempeño médico, se cumple con la guía, no se cumple con la pauta, se cumple con el protocolo, se llenan los registros, no se llenan, etcétera, etcétera. Los otros que tienen que ver con desempeño institucional, y en eso lo decía muy bien la doctora, la gran diferencia entre ACE y el sistema IAMP tiene que ver con la meta prestacional, la meta asistencial, si se cobra o no se cobra, y muchas veces en ACE, además de muchas otras dificultades, no es un ingreso sustantivo porque tiene sustento de presupuesto nacional. Entonces ahí tenemos otra dimensión del problema. Lo tercero, y ese es el gran nudo, es cuánto de toda esta información es evidencia para valoración de política pública y para tomar decisiones. Ahí les voy a decir que hay un problema en el sistema político y tener sistemas de información robustos no le gusta demasiado. Les voy a decir la verdad, y esto ha pasado a través del tiempo, porque es una manera de medir desempeño, de medir eficiencia, de medir eficacia, de medir cuánto realmente están cumpliendo con las metas que las propias administraciones se ponen. Y hay un quinto drama que tiene que ver cómo la política responde a los requerimientos de las personas en sus distintas necesidades. Y ahí el sistema de información hace agua, ¿no? Porque esto es realmente pensar un sistema de información en base a la satisfacción de las personas, a las necesidades de las personas en toda su complejidad. Entonces, esto hay un problema en el término de indicadores y sistemas de salud, y es que se piensan verticalmente por tipo de dimensión a medir, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que se mide en violencia, lo que se mide en control de embarazo, parto y puerperio, lo que se mide en aborto, lo que se mide en VIH, pero a veces una misma persona es migrante, afro, menor, vive en el interior del país, está embarazada, tiene VIH, y ese embarazo es producto de una situación de violencia. En esa situación, lamentablemente, no tenemos todavía información suficiente que permita saber qué capacidad tienen los programas y políticas que se generan para atender esta interseccionalidad que viven las personas y por las cuales muchas veces la respuesta no es la adecuada, no es la suficiente o no tiene las condiciones en términos de recursos humanos y materiales para atenderla en su integridad. Todos tenemos muchas dificultades desde el observatorio de MISU para poder acceder a la información. Porque incluso hay información, ustedes ven que el gran ausente en la salud sexual y reproductiva, más allá que política pública, sigue siendo aborto, ¿no? O sea,
Aborto sigue siendo una dimensión de la implementación de una política novedosa que es muy mala en el registro de sus implementaciones y resultados. Entonces, no solo hemos relevado y tenemos dificultades para atender justamente a información un poco más detallada, ¿no? En anticoncepción pasa lo mismo. Sabemos cuántos anticonceptivos se distribuyen, pero no sabemos cuántas personas tienen acceso y cobertura en anticoncepción, por ejemplo. Y este es un problema, ¿no? También nos pasa con violencia, y esto tiene un origen horrible, no lo voy a corregir porque queda mal. Cuando se empieza a implementar el tamizaje en violencia, que hoy lo registraban, que fue una de las metas prestacionales, nosotros en su momento hicimos una precisión sobre lo que se estaba implementando, y era que se trataba como si fueran sinónimos: violencia doméstica, violencia basada en género y violencia contra las mujeres. Y son tres dimensiones del problema muy distintas. Y sin embargo se usaban como sinónimos. Entonces, cuando vos vas a determinar, en realidad lo que estaban midiendo en el mejor de los casos eran si alguna vez en tu vida habías tenido alguna situación de violencia intrafamiliar a lo largo de tu historia. Pero después la política en violencia basada en género se complejizó, y de 2019 las dimensiones de la violencia son múltiples y los niveles y tipos de violencia son mucho más amplios que el que se sufre a nivel de los hogares. Entonces tenemos todo un desafío cómo medir violencia basada en género. Particularmente quiero hacer énfasis que tenemos dificultades, por ejemplo, para medir y atender violencia obstétrica, por ejemplo, ¿no? O sea, o violencia durante las situaciones de aborto que nosotras hemos detectado, ¿no? Demoras en los tiempos, cuando vos tenés 12 semanas en los tiempos de acceso a las distintas etapas y estudios que te requiere la ley para acceder a un aborto legal, ¿no? Los tiempos que se demoran cuando vos estás en una ciudad que tiene 100% de objetores de conciencia y tenés que ser trasladada a otras ciudades, a otros servicios y a otras prestaciones, con todo lo que eso implica en obstáculos de acceso a la información. La falta de confidencialidad de los servicios. Esto nadie lo mide, pero nosotros pudimos detectar en estudios realizados sobre percepción de la respuesta de los servicios, que mucha gente tiene miedo y no va a los servicios de salud por tres motivos. Uno de ellos es violación, el otro es el riesgo del VIH y la otra es aborto, porque lo que tienen miedo es que se sepa el motivo de la consulta y que eso pase a ser razón de estigma y discriminación en su contexto. O sea, hay una serie de dimensiones que nosotros, bueno, en calidad de atención a veces tenemos problemas, ¿no? Porque el maltrato está instituido en el trato aniñado hacia las mujeres como si todas fuéramos seres tutelables, ¿no? Esta es una descripción, nosotros hicimos un estudio sobre percepción de violencia obstétrica. Primero, la gran mayoría pensaba que violencia obstétrica es solo si te tajearon o si tuviste una consecuencia negativa. No hay otros gradientes hasta que vos le contás la definición y ahí todo el mundo empieza a recuperar el maltrato que ha recibido de distinto tenor a lo largo de los servicios. Y hay algo que estamos midiendo ahora que realmente nos da mucha preocupación, y es la criminalización de personas, y particularmente de mujeres en situación de emergencia obstétrica, donde la puerta de entrada a la judicialización de estas mujeres lamentablemente son, en la gran mayoría de los casos, los servicios de salud. ¿No? Entran a atenderse por una situación de emergencia obstétrica y de ahí salen a la cárcel porque fueron denunciadas por personal de servicio. Por eso para nosotros tener un sistema de información, yo comparto todo lo que dijo, todas las que dijeron, ¿no? Que tener un sistema de información robusto es crucial para tener una política basada en evidencia y no la discrecionalidad del político de turno que toma decisiones para un lado y para el otro. El otro grande, pero para eso hay que invertir.
Y justamente uno de los problemas que tenemos es también algo que decían, van cambiando los indicadores y entonces no podés hacer secuencias. Tenés solo fotos, nunca tenés películas de cómo evoluciona una situación de salud porque justamente no se sostiene con sustentabilidad ni mucha claridad para qué querés el dato, cómo lo vas a medir, cómo se va a sistematizar y cómo va a ser analizado y utilizado. Entonces, muchas veces nos hemos encontrado en los equipos de salud una sobrecarga de llenar información que nunca se sabe después hacia dónde va, quién la sistematiza y lo peor, nunca retorna a los servicios que llenan la información. Por lo tanto, los efectores directos están sobrecargados con el registro, pero no es un insumo para su desempeño en términos que no se devuelve esa información a los prestadores o a quienes están en la implementación, más que para sanciones en el mejor de los casos. Yo celebro que realmente registros médicos y quienes estudian esto se inmiscuyan en este dilema de cómo vamos generando un sistema de información que nos dé garantías a todas las partes. Yo creo que un buen sistema de información en esto, primero que nada, debe darle garantía a la ciudadanía, ¿no? La gente se tiene que apropiar de la información. Las denuncias tienen que ser no para llevar al juicio a un profesional, sino para que realmente pueda ser atendida debidamente por las instituciones. Nosotros somos alguien que cuando la gente no recibe la atención adecuada, promovemos la denuncia, pero no para que lo lleven a juicio, sino para que el sistema registre que hay problemas, porque si ustedes ven los sistemas de denuncias, o son muy malos o no se tienen en cuenta, y me tengo que ir porque ya hay gente que se tiene que ir, o no se tienen en cuenta o no se toma realmente las provisiones del caso. Nosotras encantadísima de participar de todos estos espacios. Preguntaba por el CIP aborto o CIP IVE, que nos daba gracia el CIP IVE porque suena raro, suena raro, porque justamente la falta de información en aborto la hemos tratado de suplir con solicitudes de acceso a la información, tanto a ACE como al Ministerio de Salud Pública, y nos hemos encontrado con que, por ejemplo, la respuesta ha sido no tienen mecanismos para saber ni valorar cuál es el porcentaje de objetores de conciencia en el sistema que debe proveer interrupción voluntaria del embarazo. Y lo que es peor, no tienen el mecanismo para detectar si hay un profesional o una profesional que esté objetando en sistema público, pero que lo esté haciendo en lo privado. Esto realmente son dimensiones de la información que son importantes, porque estos son, primero, obstáculos reales para el acceso y la universalización de los servicios. Y por lo tanto es información que el sistema debería tener. Pero por otro lado también es crucial para saber el desempeño de los profesionales, porque lo que hemos detectado desde el observatorio de MISU es que en el campo de la salud sexual y reproductiva, primero no hay formación en las currículas de las profesiones que están asignadas a estos servicios. Y muchas veces no se siguen las normas ni los protocolos, sino que se actúa de acuerdo al sistema de valores del profesional. Y en este campo de la salud sexual y reproductiva, la discreción y valores en general las pagan, ¿no? O adolescentes o personas en sectores conservadores o en ambientes represivos. Y lo otro que hemos detectado particularmente en estos últimos años es un cambio del hábitus médico, ¿no? O sea, esta habilitación a que la opinión personal es suficiente para tratar de influenciar en una decisión en el campo de la salud sexual y reproductiva, y esto sí que es un terreno que nos preocupa mucho, porque nos hemos preocupado porque en la ley nadie tenga injerencia en esas decisiones, pero después en la implementación es difícil de controlar, no se detecta y cuando se detecta las sanciones son a veces absolutamente absurdas. Así que encantadísima, millones de gracias por la invitación. Ha sido un gusto, creo que estos espacios hay que replicarlos y replicarlos mucho, porque creo que a todas nos mueve la misma preocupación y es tener un país con un sistema de salud que respete
el derecho a la salud y particularmente que tenga en cuenta que hombres y mujeres tenemos requerimientos y necesidades específicos que muchas veces no están debidamente atendidos desde todo punto de vista. 1.000.000 de gracias. Bueno, muchas gracias, Lilian. Y bueno, gracias a los colegas que estuvieron presentes durante toda esta actividad. A la doctora Marcela, que está del otro lado también de Economía y Salud. Anita también, que bueno, para la próxima la invitamos, Anita, y ya la estamos invitando para el Congreso, para que se vaya preparando, porque esta es la idea, como dijimos del principio, exponer el trabajo que nosotros hacemos, que también no solo recolectamos la información, sino que somos parte de un equipo de trabajo en salud que recolecta la información y como metas, como MISU, y bueno, poder aportar nuestro trabajo para la toma de decisiones que la hacen otros, ¿no? Pero bueno, el dato, el saber no ocupa lugar y el dato es algo tan importante, ¿no? Desde edad materna, controles, bueno, todo lo que estuvimos exponiendo, toda esa información que se recolecta terminan en números, en datos estadísticos. Bueno, así que bueno, gracias a todos. A los compañeros y bueno, los que en algún momento de su fin de semana van a estar mirando este video, espero que les guste y les haya gustado, y bueno, a las compañeras, a Lilian, bueno, la compañera de la Asociación de Parteras se tenía que retirar, y bueno, gracias a todos por estar, Lilian, Inés, gracias. Gracias. Bueno, Y a será hasta la ustedes. próxima, y quedamos todos a las órdenes.